La lluvia puede hablar. En la ciudad de Eldoria, donde el cielo siempre parecía un lienzo gris manchado de carbón, la lluvia caía como un susurro constante, un murmullo que nadie entendía pero que todos sentían en los huesos. Era el año 2147 y la humanidad se ahogaba no en agua, sino en su propia desesperación. Las megacorporaciones habían convertido el mundo en un tablero de Monopoly, donde los peones éramos nosotros, trabajadores exhaustos, familias rotas, sueños aplastados bajo el peso de deudas impagables. Los noticieros repetían lo mismo cada día. Otro colapso bursátil, escasez de alimentos en el sector 7, protestas dispersadas con drones. Pero esa mañana algo cambió. La lluvia habló. No con palabras claras, no al principio. Fue un zumbido, un eco en las alcantarillas, un temblor en los charcos que formaban rostros fugaces, y en el centro de todo, un hombre sin nombre, un Mesías nacido de la nada, caminaba descalzo por las calles inundadas, con los ojos fijos en un cielo que, por primera vez en décadas, parecía escuchar. Mateo Vargas tenía 34 años y una rutina que lo estaba matando lentamente. Cada mañana, a las 5:47, su alarma, un pitido estridente disfrazado de sinfonía, lo sacaba de un sueño inquieto. Vivía en un apartamento de 40 metros cuadrados, en el bloque 14 del barrio de Las Sombras, un lugar donde la luz del sol era un rumor y las paredes rezumaban humedad. Trabajaba como técnico de mantenimiento en la planta hidroeléctrica central, un monstruo de acero y cables que mantenía encendidas las luces de los ricos mientras los pobres contaban las horas hasta el próximo corte de energía. Mateo no era nadie especial, pelo castaño desordenado, ojeras permanentes, una cicatriz en la ceja izquierda de cuando era niño y soñaba con ser piloto. Pero esa mañana, algo lo detuvo en la puerta de su edificio. La lluvia caía con una intensidad extraña, como si cada gota llevara un peso propio. Mateo, con su impermeable raído y un café barato en la mano, miró hacia arriba. Y entonces lo oyó. No fue una voz humana, no al principio. Fue un murmullo, como si el agua misma estuviera tratando de articular algo. «Escucha», pareció decir. Mateo parpadeó, pensando que era el cansancio. Pero el murmullo creció. Se volvió un coro de susurros que se filtraban en su mente. «No estás solo». Se le cayó el café. El vaso de cartón se rompió contra el asfalto y el líquido marrón se mezcló con la lluvia, formando espirales que parecían letras por un instante. En la calle, otros se detuvieron. Una mujer mayor, con un paraguas roto, miró al cielo con los ojos abiertos como platos. Un niño, escondido bajo el toldo de una tienda cerrada, señaló un charco donde las ondas formaban un rostro. Mateo no sabía qué estaba pasando, pero sintió un tirón en el pecho, como si algo dentro de él hubiera despertado. No era fe, no era esperanza, era certeza. Algo venía. Lo vieron por primera vez en la Plaza de los Olvidos, un lugar donde los manifestantes solían reunirse antes de que los drones los dispersaran. Era un hombre flaco, de unos 30 años, con el pelo empapado pegado a la frente y una camiseta blanca que se volvía transparente bajo la lluvia. No llevaba zapatos. Sus pies, cubiertos de barro, dejaban huellas perfectas en el pavimento. No hablaba, no gritaba, no sostenía carteles, solo caminaba y la gente lo seguía. No porque los llamara, sino porque no podían apartar la mirada. Mateo estaba allí, empujado por una curiosidad que no podía explicar. Había dejado el trabajo sin avisar, algo que nunca hacía. La multitud crecía, oficinistas con trajes arrugados, adolescentes con auriculares rotos, ancianos que apenas podían caminar. El hombre sin nombre se detuvo en el centro de la plaza, bajo la estatua rota de un político olvidado. Levantó la mano, y la lluvia pareció obedecer, cayendo más suave, como si quisiera escuchar. Entonces habló, y su voz era baja, pero cortaba el aire como un cuchillo. «La lluvia sabe vuestros nombres», dijo, «y os está llamando». La multitud se quedó en silencio. Nadie rió, nadie grabó con sus implantes oculares. Todos sintieron lo mismo que Mateo, un escalofrío que no era frío,
una conexión que no podían nombrar. El hombre no prometió riquezas ni revolución, no habló de dioses ni de tecnología, solo dijo, «Seguidme y veréis». En los días siguientes, la ciudad cambió. No fue un cambio grandioso, no hubo explosiones ni naves espaciales. Fue algo más pequeño, más real. La gente empezó a hablar de los susurros. En los mercados, en las colas para el pan, en los vagones abarrotados del metro. ¿Escuchaste anoche? La lluvia dijo mi nombre. Vi una cara en el charco. Era mi madre, pero ella murió hace 10 años. Los noticieros lo llamaron histeria colectiva, un efecto secundario de la contaminación atmosférica. Pero Mateo sabía que no era eso. Él también lo oía, cada noche, cuando la lluvia golpeaba su ventana. Mateo, decía, ven. El hombre sin nombre no tenía un plan, o al menos no uno que compartiera. No lideraba marchas ni organizaba discursos. Solo caminaba, de un barrio a otro, y la gente lo seguía. Algunos llevaban comida, otros mantas. Una mujer, Clara, una enfermera que había perdido su licencia por robar medicamentos para los pobres, le cosió una chaqueta de un viejo abrigo. Él la aceptó con una sonrisa que parecía saber demasiado. Mateo se unió al grupo sin pensarlo. Dejó su trabajo, su apartamento, su vida. No fue una decisión heroica. Fue como si la lluvia lo empujara. Lo que hacía al hombre sin nombre diferente no era su mensaje, sino su presencia. No pedía nada, no juzgaba. Cuando un ladrón intentó robarle el poco dinero que llevaba, él simplemente le dio su bolsa entera y siguió caminando. El ladrón, un chico de 16 años llamado Dani, terminó siguiéndolo también. «No sé por qué lo hago», le dijo a Mateo una noche, mientras compartían un fuego improvisado en un solar abandonado. «Pero cuando estoy cerca de él, no quiero robar. Quiero, no sé, ser mejor». La lluvia no solo hablaba. Empezó a mostrar cosas. En los charcos, en los cristales empañados, en las gotas que resbalaban por las ventanas. Mateo vio a su hermana, muerta 5 años atrás en un accidente de tráfico, sonriéndole desde un charco en la calle. Clara vio a su hijo, que había nacido muerto, gateando en un reflejo. Dani vio a su padre, un hombre que lo abandonó cuando era niño, pidiéndole perdón. No eran alucinaciones, eran demasiado reales, demasiado detalladas. La lluvia no mentía. El hombre sin nombre nunca explicó cómo lo hacía. Solo decía, «La lluvia recuerda, y os está devolviendo lo que perdisteis». Pero no era solo el pasado. Algunos veían el futuro. Una mujer vio a su marido, que estaba en coma, despertando. Un hombre vio su propia muerte, pacífica, en una cama rodeado de nietos. Mateo vio algo que no entendía. Él mismo, mayor, con canas, sosteniendo la mano de una niña que no conocía. La niña lo miraba y decía, «Gracias por salvarnos». La ciudad empezó a despertar, no con discursos ni revoluciones, sino con pequeños actos. Un panadero regaló todo su inventario. Un guardia de seguridad dejó entrar a un grupo de sin techo en un edificio vacío. Los niños dibujaban rostros en los charcos y les hablaban como si fueran amigos. Los drones de las corporaciones seguían vigilando, pero incluso ellos parecían confundidos, sus lentes empañados por la lluvia. No todo era paz. Las corporaciones no iban a permitir que un hombre sin nombre deshiciera su orden. Empezaron los rumores. Él era un hacker, un experimento genético, un agente de una potencia extranjera. Los drones comenzaron a seguirlo, grabando cada paso. Una noche, en un almacén abandonado donde el grupo se refugiaba, un francotirador disparó. La bala rozó el hombro del hombre sin nombre, pero él no se inmutó. Solo miró al cielo y dijo, «No es mi hora». Mateo, que había empezado a verlo como un amigo, le preguntó esa noche, «¿Quién eres? ¿De dónde vienes?». El hombre lo miró con ojos que parecían contener todo el peso del mundo. «No soy nadie», dijo, «solo alguien que escuchó». Mateo no entendió, pero no insistió. Había algo en su voz que hacía que las preguntas parecieran irrelevantes. La verdad llegó semanas después, en una noche de tormenta. El grupo estaba reunido en un parque, bajo un roble gigantesco que parecía desafiar la lluvia.
El hombre sin nombre se arrodilló en el barro y tocó la tierra. La lluvia cesó por un instante, y el silencio fue tan profundo que dolía. Entonces habló, no a la multitud, sino al cielo. «Ya es suficiente», dijo. «Han visto, han recordado, ahora déjalos elegir». La lluvia respondió, no con palabras, sino con imágenes. En el cielo, proyectadas como un holograma imposible, aparecieron escenas: ciudades en llamas, niños riendo, campos verdes donde antes había desierto. Y en el centro, siempre, el hombre sin nombre, pero no solo. Miles de rostros, personas comunes, caminaban a su lado. La lluvia no era un dios, era un espejo. Y el Mesías no era un salvador, era un catalizador. El hombre sin nombre desapareció esa noche. No hubo drama, no hubo despedida. Solo se fue, dejando tras de sí una ciudad que ya no era la misma. La lluvia siguió cayendo, pero ya no susurraba nombres. Ahora cantaba. La gente empezó a reunirse, no para seguir a un líder, sino para construir. Los barrios se organizaron, compartieron comida, repararon casas. Las corporaciones intentaron aplastar el movimiento, pero era demasiado tarde. No había un objetivo que destruir, solo miles de personas que habían decidido ser mejores. Mateo nunca olvidó esa noche. Años después, cuando la niña de su visión nació, su hija, Lucía, le contó la historia del hombre sin nombre, no como un mito, sino como una verdad. No era un dios, le dijo, era uno de nosotros, y nos enseñó que la lluvia siempre supo quiénes éramos, solo teníamos que escuchar. En el Doria, los charcos ya no mostraban rostros, pero a veces, en las noches de tormenta, la gente juraba que la lluvia cantaba una melodía. Y si cerrabas los ojos, podías oírla, una promesa de que, incluso en el caos, siempre hay alguien dispuesto a caminar descalzo bajo la lluvia para recordarnos quiénes somos. La ciudad nunca volvió a ser la misma. Las megacorporaciones cayeron, no por una guerra, sino por obsolescencia. La gente ya no necesitaba sus promesas vacías. Plantaron huertos en los tejados, construyeron escuelas en los solares abandonados, compartieron energía con paneles solares improvisados. Y en la Plaza de los Olvidos, donde todo comenzó, alguien dejó un par de zapatos viejos bajo la estatua rota. Nadie sabía de quién eran, pero todos sabían lo que significaban. La lluvia seguía cayendo, y a veces, si escuchabas con atención, podías oírla reír.